Hola y bienvenidas. Vamos a iniciar en esta oportunidad una nueva asignatura dentro de su formación de guías locales acá en la provincia del Carchi. Vamos a ver la materia de educación e interpretación del patrimonio. Es una materia súper importante que nos va a ayudar a complementar todas las otras asignaturas que ya hemos visto a lo largo de este curso para que podamos dar una interpretación y un excelente servicio a nuestros turistas o a nuestros visitantes en nuestros diferentes parroquias y territorios. Vamos a tener 4 ejes en esta materia. Los fundamentos de la interpretación, posteriormente educación e interpretación de patrimonio cultural inmaterial, patrimonio cultural material y del patrimonio natural. Así que vamos a ver algunos de estos fundamentos en esta nuestra primera clase. La interpretación es el arte de poder explicar las características principales del patrimonio cultural y natural para que los turistas o visitantes se vayan satisfechos con la información recibida. En el arte de la interpretación hay 4 tips súper importantes que debemos tomar en cuenta. Al momento de dar la información debe ser divertida, dinámica, en tal caso podemos hacer juegos, debe estar organizada, también debe ser pertinente y no debemos salirnos del tema para así poder tener la atención de todo nuestro público. Bueno, uno de los primeros ejemplos que tenemos es aquí en el parque principal de la ciudad de San Gabriel, que ustedes ya conocen. Es el Parque González Suárez. A mis espaldas tengo la escultura o monumento conocido como el Procerato del Trabajo. Les pongo un poquito de historia y de contexto. A principios de los siglo XX, en los años 1930, las personas, los habitantes de acá, del actual Cantón Montúfar, decidieron crear la carretera para conectar la zona norte con la capital ecuatoriana, con la ciudad de Quito. Y como el gobierno no les ayudaba, entonces ellos decidieron emprender por su propia cuenta la construcción de la carretera oriental, la que es conocida ahora como la carretera antigua. Entonces las personas, sean ricos, sean pobres, de todas las clases sociales, pusieron su aporte, tanto económico, con mano de obra o con productos, para poder desarrollar y para poder elaborar esta carretera. Entonces, de esta manera fue como se lo consideró a San Gabriel como Procerato Nacional del Trabajo, debido a este trabajo en equipo que las personas de aquella época del siglo XX decidieron realizar. Entonces, el monumento que están viendo a mis espaldas fue realizado por Víctor Mideros, uno de los escultores más importantes de mediados del siglo XX. Está tallado en piedra y es la representación del trabajo de las personas de acá que se deshacían de todas sus cosas sin importar nada, solamente el desarrollo y el progreso de su tierra, de su pueblo, de su cantón. Entonces, este es el primer ejemplo de cómo ustedes pueden hacer la interpretación de una escultura. En este caso dimos un poco de contexto histórico, ¿sí? Un poco de lo que sucedió, de los datos históricos y de por qué está ubicado aquí en el Parque Central. Bueno, ahora nos encontramos en otro sitio bien importante de aquí de San Gabriel, Pueblo Mágico. A mis espaldas tienen la iglesia matriz de San Gabriel, construida desde finales del siglo XIX. También es patrimonio cultural de la nación. Tiene una mezcla de estilos, puede ser ecléctico, puede ser neoclásico. Lamentablemente, hace un par de años atrás sufrió un daño en la torre norte debido a los terremotos que sucedieron acá en la zona norte del país. Entonces, ¿qué es lo que podemos hablar un poco de la iglesia matriz de San Gabriel? Es la única iglesia que está construida según la ley de Indias. ¿Qué decía esta ley de Indias? Que la iglesia o el templo debe estar en un lugar visible desde cualquier punto de la ciudad o desde el pueblo y no estar dentro de la plaza principal. Entonces vemos que esta iglesia cumple precisamente con estos preceptos porque no está dentro de la plaza principal, dentro del Parque González Suárez, donde se encuentran, digamos, los edificios administrativos principales de la ciudad, sino que está a una cuadra hacia el sur y está en una parte donde se la puede observar desde cualquier parte de la ciudad, llegando desde el norte o llegando desde el sur. Siempre podemos apreciar las cúpulas de la iglesia matriz de aquí de San Gabriel. En la parte central también se encuentra la escultura o monumento del arcángel San Gabriel, al cual debe su nombre también la ciudad. Hay 2 teorías, ¿no? La una dice que el nombre de la ciudad de San Gabriel es debido al expresidente Gabriel García Moreno y la otra al arcángel Gabriel. Bueno, podemos combinar las 2 partes para decir obviamente que estamos hablando de nuestra ciudad de San Gabriel, antes conocida como Tusa. Entonces, como se pueden dar cuenta ustedes, estamos en un patrimonio cultural material
y estamos interpretando tanto los hechos históricos como algunos de los estilos arquitectónicos, las fechas de construcción, algunos, digamos, eventos importantes que han sucedido dentro de la iglesia matriz. Bueno, ahora vamos a ingresar a la iglesia para que podamos observar las naves principales y algo del arte religioso que tiene nuestra iglesia. Vamos, acompáñenme hacia adentro. Bueno, y ahora nos encontramos en el interior de la iglesia matriz de San Gabriel. Como pudieron observar en el ingreso, tenemos tres naves, la nave central y dos naves laterales. Y tenemos también algunos retablos y algunas imágenes. Entonces, aparte del tema religioso, lo que nos atañe en este momento para nuestra materia es el tema del arte, tanto en pinturas como en esculturas. Y aquí tenemos una gran cantidad de arte desde el siglo XIX, del siglo XX y obviamente del siglo XXI. Entonces vamos observando, por ejemplo, algunas tallas. Por ejemplo, en el altar mayor podemos observar que tiene tres nichos, está conformado por tres cuerpos y está con tres nichos. En el nicho central está la advocación de la Virgen de las Nieves, que es la patrona de acá de Montúfar. Y de mi lado derecho, de su lado izquierdo, está Jesús el, con el mundo en sus manos y el corazón ardiente. Y del otro lado está el arcángel Gabriel. Entonces, para entender un poco la interpretación del arte, en este caso del patrimonio cultural material que nos atañe en este momento, las esculturas, tenemos que entender un poquito de iconografía. ¿Qué es la iconografía? Es ver los pequeños elementos, los colores, las vestimentas que tienen las diferentes esculturas para darnos cuenta de a qué santo se refieren, de qué santo están retratando. Hablando un poco de arte religioso, pongámonos un poco de contexto histórico. Con la llegada de los españoles en 1534 a la ciudad de Quito, fundan las diferentes órdenes religiosas, los agustinos, los mercedarios, los franciscanos, los jesuitas. Cada uno de ellos trae a sus diferentes santos acá. Entonces, por ejemplo, para poder reconocer una escultura a qué santo pertenece o qué es lo que querían representar, hay una materia que se llama iconografía, que es poder reconocer cada una de las imágenes, cada una de las características, elementos, vestimentas y colores que tiene cada una de las esculturas para poder saber a qué santo nos referimos, la vocación de ese santo. No estamos hablando tanto de religión católica, de religión cristiana, sino estamos hablando del tema del arte religioso, que es lo que nos compete a nosotros, ¿sí? Es muy importante, como se ha explicado en otras ocasiones, no meternos tanto en temas que pueden causar polémica como la política o la religión. En este caso nosotros no estamos hablando de religión, estamos hablando del arte en sí, de la arquitectura, de las esculturas y de las pinturas. Sí, hay algunas características bien interesantes sobre estas esculturas, ya que tienen bastante contexto histórico, tienen bastante que ver con la escuela quiteña. La escuela quiteña fue un grupo de artistas que en ese caso con los franciscanos aprendieron a hacer esculturas, a hacer pinturas y también a hacer trabajos de arquitectura. Entonces, en general todo lo que tenemos en el contexto de nuestro actual Ecuador, podemos decir que surgió en el convento franciscano, allá en la ciudad de Quito, donde a los indígenas, a los mestizos, los educaban para que puedan construir las iglesias y posteriormente para que éstas puedan ser decoradas. ¿Sí? En la parte de atrás también podemos observar la técnica del pan de oro. El pan de oro no es en sí una pintura, el pan de oro es una especie de lámina muy delgada de láminas de oro de 14 quilates que se lo aplicaba a los diferentes retablos y también se lo aplicaba a las esculturas y también se lo aplicaba a las pinturas. ¿Sí? Con más tiempo y si realizamos alguna visita de campo en algunas pinturas o esculturas de los siglos XVI, XVII, XVIII se puede observar cómo iban aplicando estas diferentes técnicas. En esta primera clase estamos viendo brevemente a qué nos estamos refiriendo con la interpretación del patrimonio. Hemos visto primero de qué se trata la interpretación, cuáles son los fundamentos básicos, estas 4 tips que yo les había dicho, y ahora estamos viendo un poco de la introducción de lo que es la interpretación de arquitectura, pinturas y esculturas, que es súper importante como guías que ustedes van a hacer. Bueno, en la parte de atrás estamos observando un ejemplo de lo que es una pintura del óleo sobre lienzo.
El óleo son diferentes tintes y pinturas que se mezclaban en la antigüedad para poderlas aplicar sobre un lienzo o sobre una tela, ¿sí? Entonces, aplicando diferentes técnicas, ellos podían expresar pasajes bíblicos. En este caso estamos viendo el pasaje bíblico que se refiere al bautismo de Jesús, ¿sí? Está Juan el Bautista, por supuesto, realizando el bautismo a Jesús, y de la parte superior se puede ver que está una paloma que representa al Espíritu Santo y desprende algunos rayos o haces de luz. Todo lo que nosotros podemos ver en el tema de arte religioso es una interpretación. Ninguna de las personas que pintaron estos cuadros estuvo presente en el bautismo de Jesús. Entonces, obviamente, no podemos decir que esta es una obra tipo fotografía o algo documental que nos diga que exactamente así pasó, sino que esta es una adaptación de cómo las personas, sobre todo en la Edad Media y posteriormente, interpretaban el bautismo e interpretaban las diferentes épocas bíblicas que podemos observar a través del arte religioso. Vamos a ver otro ejemplo. A mis espaldas están viendo un conjunto escultórico. A ver, estábamos hablando primero de la pintura, ahora vamos a hablar de las esculturas. Pero en este caso estamos viendo un conjunto escultórico, ¿sí? Sí, todas estas son una sola composición dentro del retablo. Según las características de este retablo, podría yo interpretarlo a mi manera como un estilo neogótico, por el tema de los arcos ojivales que son parecidos al ojo, un poquito alargado y no tiene tanta decoración como el estilo barroco que puede ser el del altar principal. Entonces, ¿cuáles son los elementos que componen este conjunto escultórico? En este caso, de este lado izquierdo suyo, tenemos a Santa Anita y del otro extremo tenemos a San Joaquín, quienes son los padres de la Virgen. Y en el nicho principal están los tres personajes principales del Calvario. Está Jesús crucificado, la Virgen María, también conocida como la Virgen Dolorosa, y está el apóstol Juan. ¿Cómo sé? Por estudiar iconografía. El hecho de que me sepa los nombres no quiere decir que sea súper católico, sino que simplemente es el estudio de la iconografía y saber los momentos bíblicos históricamente para que coincidan y qué es lo que los artistas quieren expresar con este conjunto escultórico. Entonces, así es como se compone este conjunto de acá. Obviamente no a todos nos interesa la religión, porque somos de otras tendencias religiosas o simplemente no creemos en las religiones, ningunas. Por eso les digo otra vez, lo que estamos nosotros observando en este caso es el patrimonio escultórico que tenemos aquí dentro de la iglesia matriz. ¿Y cómo aprendemos a reconocer las esculturas? A través de la iconografía. A nuestro lado derecho, en ese extremo, súper fácil de reconocer San Pedro. ¿Por qué? Primero por la vestimenta, segundo porque tiene el libro, el bastón y porque tiene las llaves. Esa es una clara alusión a San Pedro porque en la iconografía religiosa él es quien tiene las puertas del cielo. Ahora, del otro lado, de su lado izquierdo, en el otro extremo, está San Pablo, o conocido también como Saulo de Tarso. ¿Cómo lo reconocemos? Súper fácil, por la espada. San Pablo siempre va a tener la espada. ¿Por qué? Porque antes de convertirse al cristianismo, él fue un pagano que mataba a los cristianos. Luego tuvo una visión y se convirtió al cristianismo. Por eso, él siempre tiene la espada. Y en cualquier iglesia católica que nosotros vayamos, sea en la entrada o sea también en los altares principales, vamos a observar estas dos esculturas. ¿Por qué? Porque son como la base de la religión, ¿no? San Pedro y San Pablo. Súper fácil de reconocerlos los dos. El sagrario, o la parte más importante de una iglesia católica donde se guardan las hostias consagradas. Entonces, este conjunto escultórico que ven a mis espaldas también es bastante interesante porque es una de las pocas esculturas que se ha visto acá en el norte del país que hace alusión a la famosa Virgen de Quito o la Virgen del famoso escultor del siglo XVIII, Bernardo de Legarda. Entonces, vemos los colores característicos de la Virgen, ¿no? Vestido blanco y azul. El azul, la esperanza, el blanco, la pureza. Los colores también tienen su significado dentro de la iconografía religiosa, tanto en escultura como en pintura. Hay algunos elementos que podemos ver a sus pies, como una media luna,
Esa media luna hace alusión a la fertilidad de la mujer. Y obviamente también se puede ver en la parte inferior una serpiente. Esa serpiente hace alusión al demonio o al mal. Entonces está en lucha contra el mal. Ella está dominando o está pisando el mal. Según los escritos antiguos, Bernardo de Legarda, este antiguo escultor quiteño del siglo XVIII, se basó en un pasaje bíblico del libro del Apocalipsis, donde describía cómo al final de los tiempos llega la serpiente a querer acabar con el mundo. En este caso, la Virgen Inmaculada estaba embarazada del niño Jesús, entonces esta serpiente quería comérsele a su hijo. Ella, para protegerlo, se quería escapar. Entonces, en eso, Dios le da las alas de la gran águila para que ella se pueda escapar. En otras interpretaciones de la Virgen de Legarda se la puede ver con alas, en este caso no están, pero la interpretación completa sería con alas. Y aquí también podemos ver a los dos personajes que son los padres, ¿no? De verde, San Joaquín, y de rosado, Santa Ana, los padres de la Virgen María. ¿Sí? Para hablar un poco también del estilo del altar, podríamos decir que es un estilo neogótico, ¿sí? Con picos. Vamos a ir viendo cada una de estas cosas poco a poco. Sé que es demasiado. Hay muchos detalles que nosotros podemos encontrar en las iglesias y en la mayoría de iglesias. Muchas veces nosotros no nos fijamos en lo que estamos viendo a nuestro alrededor, pero sin embargo hay un montón de detalles en esculturas, en pinturas, en arquitectura, en historia y todo lo demás. La información la tienen ustedes y ya depende de cómo ustedes la interpreten y la den hacia sus turistas, hacia sus pasajeros. Bueno, y aquí a mis espaldas, por ejemplo, tenemos otra advocación de Jesús, que es conocida como el Nazareno, básicamente. Pero en la ciudad de Quito hay la procesión más famosa a nivel nacional, que se la realiza el Viernes Santo, la procesión de Jesús del Gran Poder. Entonces, de esta escultura famosa de allá de Quito, se toma para hacer esta escultura de aquí también, el Nazareno, o también conocido como Jesús del Gran Poder. Sí, una de las esculturas más famosas. Bueno, la original, la que está en Quito, tallada en el siglo XVII por el padre Carlos, un sacerdote que también era tallador. Y también la tomaron esa como base o como referencia para elaborar la que tenemos aquí, también en la iglesia matriz de aquí de la ciudad de San Gabriel. Bueno, hemos hablado ya de los fundamentos, de la interpretación, algunos tips básicos que ustedes deben entender, que son súper importantes para cuando ustedes quieran dar interpretación del patrimonio. Fuimos a hacer un ejemplo de interpretación del patrimonio arquitectónico, en este caso en el parque principal de acá de San Gabriel, donde ustedes pudieron apreciar cómo yo pude dar un poco de historia, un poco de contexto del por qué estaba este monumento acá y explicar un poco de lo demás. Y también explicamos un poco de lo que es el patrimonio cultural material en el tema del arte religioso también en la iglesia matriz. Súper interesante. Entonces, a lo que quiero ir en este tema de interpretación es que ustedes le deben dar su propio toque, ¿sí? Ustedes, cada una de ustedes seguramente tiene su información y van a irle dando su toque un poco más divertido tal vez, para que la gente entienda, dar la información súper organizada y de esta manera vamos a llegarle a nuestro público, ¿sí? Para que todos podamos comprender. En este caso, me he venido a grabar este pequeño video aquí al Museo de San Gabriel. Para esta clase, que es básicamente la primera clase, les he tratado de explicar un poco en el contexto en el que nosotros vamos a desempeñarnos como guías locales. Ya, la idea es que ustedes me graben un video tal como ustedes lo ven aquí, de manera horizontal, sí, y me lo envíen a mí el día de mañana. Salen a su lugar favorito, pueden ir al parque, pueden ir, si es que hay algún museo por ahí, a la plaza central. Lo que yo quiero que nos concentremos en esta ocasión, lo que yo quiero que iniciemos haciendo es entender un poco el contexto de qué se trata y que yo pueda verles a ustedes, ¿sí? Para nosotros evitarnos el ir tanto a Tufiño como a Mira, desde la coordinación con el magíster Rommel Malgua, hemos decidido
que ustedes lo puedan hacer de manera virtual, no, de manera no presencial. Entonces, de alguna u otra manera, se les facilita las cosas a ustedes en temas de movilización. Pero sin embargo, el trabajo tiene que continuar, o sea, tenemos que hacer las cosas, no significa que porque ustedes no van a venir acá o no vamos a toparnos en algún lado de manera presencial, no vamos a realizar el trabajo. Vamos a realizar el trabajo. En este caso, la primera tarea de esta materia de educación e interpretación del patrimonio será que ustedes me interpreten un patrimonio cultural en este caso. Si todavía no vamos a salir a los lugares naturales, en este caso vamos a concentrarnos en el patrimonio cultural, todo lo que es parques, monumentos históricos, museos, arte religioso, piezas arqueológicas, todo lo que ustedes consideren eso importante, lo vamos a realizar. ¿Okay? Dentro del patrimonio cultural material, como les había comentado, tenemos arquitectura, tenemos arte religioso en pinturas y esculturas, tenemos piezas arqueológicas, en este caso algún museo que ustedes puedan tener o algún bien patrimonial que sea súper interesante que ustedes me quieran contar. En esta oportunidad no nos vamos a meter todavía con el tema de patrimonio inmaterial, que son, por ejemplo, las fiestas religiosas, las tradiciones, la cultura, el tema de gastronomía, el tema de leyendas. No nos vamos a meter todavía, eso lo veremos en las siguientes clases. En esta primera nos vamos a concentrar en patrimonio cultural material, los bienes muebles y los bienes inmuebles. ¿A qué me refiero con bienes muebles? Bienes muebles, por ejemplo, vienen a ser pinturas, esculturas, piezas arqueológicas. Son cosas que son tangibles y a la vez nosotros podemos tocarlas y moverlas de un lugar a otro. El patrimonio cultural intangible, todavía no lo vamos a ver, se refiere a las tradiciones, se refiere a la cultura, se refiere un poco también a las fiestas tradicionales, se refiere a la gastronomía, eso todavía no lo vamos a ver en esta clase, lo veremos después y al final veremos la interpretación de patrimonio natural, en áreas naturales. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar entonces un poco con la interpretación, en esta vez del museo. Ya me vieron a mí un poco hablar en el Parque Central, ya entendimos un poco del contexto de lo que significa la interpretación, las bases de la interpretación y fuimos un poco a la iglesia a visitar, un poco de contexto histórico, un poco de arte religioso y lo que vamos a hacer en este momento es hablar un poco del Museo Arqueológico de Montúfar. Bueno, en esta ocasión no les voy a dar un contexto súper grande, solamente quiero que se den cuenta ustedes de cómo está constituido el museo, porque la idea sería que ustedes presencialmente puedan venir acá y también puedan de alguna manera hacer su práctica de interpretación, ¿sí? De las piezas arqueológicas, del patrimonio cultural que nosotros tenemos acá. Entonces, como les había comentado y como les había ofrecido las anteriores veces que nos vimos, para esta materia sería súper importante que ustedes puedan visitar el Museo Arqueológico. Entonces, bueno, brevemente vamos a dar un recorrido por el museo y están viendo en la parte de atrás algunas pinturas murales del artista Carlos Enríquez, de acá de San Gabriel, que a través de algunas interpretaciones pudo plasmar aquí en las paredes estos hermosos murales que sobre todo tienen alusión hacia la cultura de los pastos, hacia la antigüedad, antes de nuestra época, cómo ellos vivían, cómo ellos se desempeñaban. Acá, por ejemplo, a mis espaldas pueden ver un pequeño niño o niña que está dentro como de un arbolito. Yo lo interpreto como que es el apego que tenían ellos a la naturaleza. Entonces, ¿qué es interpretar? Ustedes van a explicar según su punto de vista, van a explicar según su experiencia, según su conocimiento, qué es lo que podemos ver para que las personas también puedan entender de mejor manera qué es lo que estamos viendo dentro del museo en este caso. Entonces, vemos esta pintura mural sobre todo donde destacan los verdes, y el modo de vida de los pastos, de las antiguas personas que nos habitaron y por supuesto justo aquí, justo aquí, se ve el bohío, esta construcción antigua
elaborada de barro, de bareque y con techo de paja. Esto era de forma circular, ¿no? No de forma rectangular o cuadrada como lo tenemos acostumbrado en la actualidad a elaborar nuestras casas, a edificar nuestras casas. Entonces, vamos viendo, por ejemplo, ¿para qué utilizarían las personas en aquellas épocas todos estos utensilios? ¿Sí? Para cocinar, para comer, para almacenar las bebidas, para almacenar los alimentos y también para temas rituales. Estos son, digamos, algunos de los usos principales que tenía la cerámica de los famosos alfareros de los pastos entonces. Conforme nosotros vamos avanzando dentro del museo, en las diferentes vitrinas nosotros vamos a ver diferentes tipos de cerámicas. Estamos empezando el recorrido del museo y vemos que hay objetos utilitarios, objetos que ellos utilizaban en su vida cotidiana. Y más de ahí no tenían tanta decoración, como así podríamos decirlo. Vemos también unos hermosos murales de las diferentes cascadas que nosotros tenemos acá. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, podemos interpretar no solamente el tema de patrimonio natural, sino también de patrimonio cultural dentro del Museo Arqueológico de Montúfar. ¿Sí? Porque tienen que estar ligadas las dos cosas. No puede existir el patrimonio natural sin el cultural y viceversa. Entonces siempre tiene que estar ligadas las dos cosas, tanto el patrimonio natural como el patrimonio cultural. Entonces ahí ustedes lo están viendo, lo están observando, por supuesto. Vamos a ver un poco más también de la simbología de los pastos. Aquí tenemos este círculo y tenemos algunos diseños que podríamos interpretarlo de varias maneras. Ahora, yo no les voy a dar la interpretación completa porque es necesario que ustedes vengan aquí al museo, estudiemos un poco de esto, tengamos un poco más de contexto para poder explicarlo de mejor manera. Pero teniendo una vez la información, ustedes pueden interpretar cada una de estos elementos. Aquí vemos, por ejemplo, dos ollas o dos ollas grandes. Pueden haber sido utilizadas para cocinar o para almacenar granos o para almacenar también la famosa chicha. Vamos a darnos una vuelta por este lado de acá y de igual manera vemos dos recipientes más. Un recipiente con una abertura grande y un recipiente que tiene la abertura un poquito más pequeña. Y sobre todo lo que siempre nos va a llamar la atención del tema de los pastos es esta parte de aquí, el sol de 8 puntas. ¿Cuál es el significado, la simbología que nosotros le hemos dado? Que es la representación de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, también los solsticios, los equinoccios, las épocas de siembra, las épocas de cosecha, las épocas de descanso, las épocas de las diferentes festividades, los 4 raimis, ¿no? Entonces, a investigar también cuáles son estos famosos raimis o festividades. Una pista, uno de ellos es el Inti Raimi, que es bastante famoso. Aquí estamos observando el coquero. Esta es una escultura bien interesante. Es una escultura en barro, podríamos decirla, que si nos acercamos un poquito, vamos a poder observar que en una de sus mejillas la tiene un poco abultada, debido a que allí, pues obviamente significa que está masticando o mascando la coca. La hoja de coca natural siempre ha sido una de las medicinas ancestrales más importantes, no solamente para el pueblo de los Pastos, sino para algunos pueblos de aquí de América, de la actual América del Sur sobre todo, ¿no? Donde naturalmente existen todavía los sembríos de coca. Ahora que ya con el procesamiento químico se le dio otro contexto, eso ya es diferente, pero en la antigüedad se lo usaba todavía como medicina. Entonces, hablando un poco de esto, de esta medicina, podemos observar aquí una figura antropomorfa. Antropomorfo significa que es de figura humana, donde está una mujer tendida. ¿Por qué decimos que es una mujer?
porque obviamente tiene sus senos y tiene su vientre abultado, haciendo alusión a que está embarazada y que está dando a luz. Entonces, para reducir los dolores de parto, lo que hacían los antiguos era hacerles que mastiquen la coca para que obviamente no tengan tanto dolor en el momento del parto. Entonces, cosas súper importantes que nosotros estamos viendo. Vamos viendo más murales. Me interesa que vean este mural. Sí, es el famoso volcán Chiles y tenemos algunos venados que por ahí están flotando. ¿Sí? Este es el famoso volcán Chiles. Y si ponemos atención más acá, poco más cerca, se puede observar allí, por ejemplo, algunos diseños, estos conocidos como petroglifos, ¿sí? Que se han encontrado sobre todo en la parte de Chilma Bajo, en todo este sector que se han realizado un par de investigaciones pequeñas. Entonces se ha descubierto todo esto. Todavía hay muchísimo por descubrir, hay muchísimas cosas que todavía no sabemos de los famosos pastos y que todavía hay mucho por estudiar y mucho por describir. Vamos viendo por acá también una cascada, otra de las cascadas bien hermosas que tenemos en nuestra naturaleza aquí en el Cantón Montúfar. Vemos muchos más diseños que sacaron de los pastos, algunas platitos, algunas vasijas y por supuesto en esta vitrina larga de aquí atrás hay también un montón de vasijas. Y por supuesto tenemos otro mural súper interesante aquí a mis espaldas con algunas montañas, esa montaña de acá, justo aquí arribita, ahí, justo la de aquí, conocida como la nariz del diablo, que es mirando a nosotros hacia el sur, hacia la parte sur podemos identificar esta montaña. Y nuevamente, si ponemos atención, en esta parte tenemos los diseños de los pastos, el diseño del sol pasto, ¿no? La interpretación de Carlos Enríquez. Entonces es bien importante saber Entonces es bien importante ustedes saber con qué tipo de público están. No podemos contar demasiados datos históricos si estamos con jóvenes o si estamos con niños. ¿Por qué? Porque vamos a perder inmediatamente la atención. Entonces ya depende de su habilidad como guías el decir, bueno, estamos con niños, estamos con jóvenes, tal vez vamos a hacer algo más dinámico, tal vez vamos a hacer un juego, vamos a hacer preguntas. La información yo sé que la tienen, pero la interpretación es el arte de que la gente les entienda. Digan, ya sé lo que tú estás tratando de decirme acá. Entonces, de eso se trata esta materia de educación e interpretación del patrimonio. Ustedes también tienen que fijarse en qué tipo de público tienen y cómo ustedes pueden llegar a ese público en específico. Si tenemos, por ejemplo, un tipo de personas más adultas, podemos dar un poco más de contexto histórico. Si son personas especializadas en historia, en arte, en turismo, ahí sí podemos sacar todo el arsenal y dar fechas históricas, técnicas, periodos, etcétera, etcétera, sacar toda la información que nosotros tengamos. Pero debemos adaptarnos siempre a nuestro público. Aquí tenemos las famosas ocarinas. ¿Sí? Estas ocarinas, por supuesto, son elaboradas o fueron elaboradas también de barro y producen algunos sonidos musicales bastante interesantes. La pregunta que siempre nos han hecho es cómo elaboraban esto. Si ya de por sí es bastante difícil trabajar con el barro. Si alguien alguna vez ha tocado el barro, ha tratado de hacer alguna escultura, algún tipo de trabajo en esto de barro, sabrá que no es tarea fácil. Así que, de tarea, investigar a ver cómo hacían estas ocarinas, cómo hacían para que por dentro esté hueco. Si de por sí les digo es difícil hacer un plato, ¿cómo lo harían para que por dentro esté hueco? Entonces, una de las tareas que ustedes tienen también bien interesantes para investigar. Veamos acá una representación del huaquerismo, ¿sí? Allí ustedes pueden ver algunos instrumentos, obviamente esto es didáctico, esto es lúdico para que podamos aprender y cómo a través del tiempo las personas que se dedicaban a saquear
estos lugares arqueológicos, podían sacar todo este tipo de elementos arqueológicos, ¿no? No les voy a dar mayor detalle, obviamente quiero que ustedes vengan en persona y sean testigas de todo lo que hay aquí en el Museo Arqueológico. Esta es una de las vitrinas que a mí más me llama la atención, que a mí más me gustan, porque está una de las técnicas más conocidas y más interesantes que tuvieron los antiguos habitantes de estas tierras. El famoso negativo del Carchi. Vamos a darnos la vuelta por acá para que ustedes puedan observar de mejor manera. Allí tenemos. Entonces, otra de las tareas que yo les dejo a ustedes también es cuando vengan a guiar para acá, es investigar de qué se trata el famoso negativo del Carchi. ¿Sí? ¿A qué se hace referencia cuando se habla de negativo del Carchi? Es una de las técnicas de decoración más interesantes que existieron en la época aborigen, antes de la llegada de los españoles. Entonces, ninguna otra cultura logró hacer esta técnica del negativo. Entonces, otra de las tareas es también investigar de qué se trata el tema del negativo del Carchi. ¿Ok? Aquí les muestro, por ejemplo, más piezas arqueológicas que tienen esa técnica del negativo del Carchi, que es bastante interesante, por decirlo menos. ¿Ok? Ahí están, ahí ustedes pueden observar cómo utilizaban también los colores ocres, que es bastante característico de esta antigua cultura. Yo, como les dije, les estoy dando la introducción a la materia de educación e interpretación del patrimonio. Por lo demás, ustedes también tienen que hacer su trabajo autónomo, investigar un poquito más acerca de los pastos, quiénes fueron, en qué periodos históricos se ubicaron y todo lo demás, para poder venir ustedes a guiar aquí también al Museo de Montúfar y en cualquier otro museo a nivel nacional, ¿no? Es bien interesante. Bueno, casi finalizando el recorrido, aquí también se puede observar una interpretación de de las diferentes fases que tiene la luna. Aquí vemos otra vez el sol pasto, que siempre nos acompaña, las amarillitas, las mariposas amarillas también que nos han acompañado a lo largo de todo nuestro recorrido. Y para finalizar, les quiero mostrar la famosa momia, que es una representación lúdica, obviamente. Lo único que tenemos aquí de real es el cráneo y un poco los dientes. Y por lo demás, pues obviamente es una representación, ¿sí? De cómo ellos realizaban los diferentes entierros, cómo cómo las culturas antiguas creían que había una vida después de la muerte, que nosotros solamente estamos en un plano de la existencia y luego vamos a pasar al siguiente plano. No es que se acaba todo cuando morimos, sino que pasamos hacia otro plano de la existencia, hacia otra vida. Y es por eso que le enterraban con las mejores vestimentas, con artículos que a él más le gustaban, a él o a ella más en vida, y también con algunas vasijas que podemos decir podrían haber estado con alimentos y bebida para su tránsito hacia la otra vida. Bueno, este ha sido un ejemplo bien práctico que yo les he querido dar en cuanto a la interpretación del patrimonio cultural. ¿Sí? Más que una clase en Zoom, esta tal vez es algo más cercano, este video que yo he decidido grabarles en el día de hoy, para de alguna u otra manera entender de mejor manera cómo nosotros debemos manejarnos ante nuestro público, ante los diferentes turistas. Entonces, ya saben, tenemos varias tareas que realizar, ¿sí? La primera tarea, en este caso, sería realizar un video, ¿sí? Van a realizar un video cortito, puede ser de unos 3 a 5 minutos, en donde ustedes me expliquen algún atractivo que ustedes tengan en Tufiño, en Tulcán,
en Mira, en Jacinto Gijón y Camaño. Bueno, en el lugar en el que ustedes se encuentren, ustedes van a elegirlo y me van a explicar de qué se trata este lugar, un poco de contexto histórico, si es que hay alguna escultura, si es que hay algún monumento, explicarme un poco del monumento. ¿Para qué? Para yo más o menos entender en qué vamos a tener que trabajar un poquito más. Eh, Recuerden hacerlo en horizontal, tal como están viendo este video. Y luego hay dos alternativas que son bastante buenas y que ya he probado que sí funcionan. Pueden subirlo a YouTube. Todos tenemos YouTube. Cuando abrimos un nuevo teléfono, sea Android, sea iPhone, sea Huawei, siempre nos registramos con la cuenta de Gmail. Al registrarnos con esa cuenta, automáticamente tenemos eh, el YouTube, que es bastante usado y bastante interesante. Entonces, se graban así, no puede ser en una sola toma, se pueden grabar ustedes mismos o le piden a alguien más que los grabe, luego lo suben ese a alguna de estas plataformas que les estoy comentando y me lo envían a mí, me envían el enlace, el link, para yo poder evaluarles en la semana. Entonces ese va a ser el trabajo de mañana. Este video no va a durar demasiado, entonces al final de este video ustedes se pueden ir a ver eh, cómo subir un video en YouTube, en el caso de que no lo sepan, y luego subirlo y enviármelo. O en tal caso pueden subirlo a Google Drive y en el Drive también me envían ustedes el enlace. ¿Por qué? Porque es casi imposible enviar videos más largos de 2, 3 minutos en un WhatsApp o en un correo electrónico así normal, simplemente. Entonces, lo que yo quiero es evitarles la fatiga y que ustedes de alguna u otra manera puedan enviarme sus diferentes trabajos, sí, que es bastante importante para mí, para poder yo evaluar. Entonces, el día domingo que estarán viendo este video, simplemente verán este video y a la tarde ustedes me tendrán que entregar su respectivo video explicándome algún lugar patrimonial, algún monumento histórico, algún parque, alguna escultura, alguna pintura que les parezca interesante a ustedes. Sí, nos vamos a concentrar en patrimonio cultural material. No vamos a hablar todavía de tradiciones, ni, ni festividades, ni gastronomía, ni tampoco vamos a hablar todavía de patrimonio natural. Vamos a patrimonio cultural material. Entonces, nada más, chicas, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Me he esforzado para hacerlo lo más didáctica posible, ¿sí? Para que ustedes puedan entender el contexto de la educación e interpretación del patrimonio, que es bastante importante para un guía de turismo. Así que si tienen preguntas, tienen mi número, me pueden escribir, me pueden llamar para preguntarme cualquier cosa. Así que muchísimas gracias, espero que les vaya súper bien con el trabajo.